¿Qué más? Digamos, día hábil, día inhábil, no importa. Está en la ciudad, no está en la ciudad. Problemas de informática, al estilo me hackearon la cuenta, con ese anglicismo. O sea, nada de eso considera la ley para efectos de esta certeza jurídica, lo cual a mí pues se me hace muy contrario a la tradición jurídica que maneja la Corte para estos temas de notificación o emplazamiento. No pues porque lo diga la ley, ya se debe tener como una, digamos, una certeza de que de veras fue hecho del conocimiento de esa información. No le veo la posibilidad por ahí, porque aun y cuando la Corte, como en esa tesis que cito ahí, establece que la firma, digo que la FIEL hace las veces de la firma autógrafa del usuario, lo cual tiene sentido si físicamente hay un ¿cómo se dice?, un uso electrónico de la misma, ¿sí? Y hay constancia de ello. Cuando no hay constancia del uso de esa firma electrónica, pues no me parece que la consecuencia sea igual a como cuando sí tuviste conocimiento de esto. Va a extremos más ridículos. Por ejemplo, este 152 que señalo ahí. 152 es el artículo del Código Fiscal que establece cómo se debe iniciar el procedimiento de ejecución, mediante la emisión de un mandamiento que se notificará en el domicilio fiscal del contribuyente y que provocará que se te requieran el pago y en caso de no hacerlo, se te embargue en ese momento. O la autoridad lo puede reservar por un momento posterior. Pero bueno, ¿qué implica todo eso que estamos hablando? Que esta legislación está tomando esa vergonzosa tendencia de que ahora los actos jurídicos son con las cosas y no con las personas. Ustedes ya lo han advertido en otras legislaciones, cuando hablan de que depende de la calidad objetiva de una operación y no de la calidad subjetiva para que se entienda cumplido un fin. Les voy a leer el artículo para que lo puedan apreciar bien. No llego a ese artículo. Ya. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar donde se encuentran los bienes, propiedad del deudor. Antes esto decía, el ejecutor se constituirá en el domicilio fiscal del contribuyente. Ah, no, ahora dice, se constituirá en el lugar donde se encuentran los bienes. ¿Qué? ¿Se va a ir a constituir en la casa, en el inmueble, en donde tiene la cuenta bancaria, en donde está las joyas? No, o sea, ¿cómo? O sea, ya no me vas a notificar en mi domicilio. Ni siquiera eso. Y el buzón tributario ahorita adquiere relevancia ahí. Se constituirá el lugar donde se encuentran los bienes, propiedades del deudor y deberá identificarse ante la persona. El que esté ahí, el velador, el empleado, que no sabe nada el empleado sobre el tema, y le dice, oye, vengo a cobrar esto. ¿Y yo qué? No, pues es que aquí hay bienes del deudor. Ah. ¿Pagas? Pues no pago. No tengo, o no es mi bronca, yo no tengo nada que decirle a usted. Okay. Dice, y deberá identificarse entre la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes. O sea, hay un contrasentido total, porque ni es el deudor o el contribuyente y de todas maneras lo requieren. Bueno, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades, bla. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y lo dice, y se notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón. O sea, yo levanto un acta con quien se encuentre y luego te lo subo al buzón. Fíjate, ya fui y te embargué. Ya te requerí de pago, es más, ya te requerí de pago primero. Y una persona que no sabía nada del tema me dijo que no pagaba. Órale. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos entendiendo las cosas, las diligencias con las cosas, ¿sí? Y ya no con las personas.
Si la notificación del crédito fiscal adeudado, el requerimiento, o en su caso, se hizo a través del buzón tributario, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal. O sea, porque no te localizaron, porque tú no te, como le dicen en el término, es que esto de las notificaciones electrónicas usa muchos términos anglos. Si no te log-in, si no te conectaste, si no te logueaste, como le dicen luego los chavos, entonces como se te notificó a través de buzón tributario automático, entonces vamos a practicarlo con una autoridad política. Bueno, me presumes que sí me notificaste, porque eso dice el 17K. Pero de todas maneras, el requerimiento de pago y embargo lo vas a hacer con alguien que, o sea, nunca lo vas a entender conmigo, pues, básicamente. Podría pasarse todo un procedimiento de ejecución y tú ni enterado, hasta que te ejecutan tus bienes que están a tu nombre. En ese momento tú sí vas a decir, uy, ahora sí me di cuenta que es contra mí, nada más que ya traes presunciones en contra. La notificación del crédito fiscal, la notificación del requerimiento de pago y embargo, que entendido con quién sabe quién demonios, ¿sí? Y luego, ya por fin, el acto material que te perjudica. Ya tienes ahí 3 notificaciones, como quien dice, o en el momento que te haces sabedor. Si se fijan, pues, como esto de esa tesis hablaba apenas, porque no hay otros precedentes en la 10ª época, ¿sí?, acerca de que la sustitución de la firma electrónica avanzada es constitucional porque equivale a la firma autógrafa de la persona. Hasta ahí ha llegado la interpretación jurisprudencial. Pero las presunciones de se entiende también notificado, aunque tú no tengas nada, que nunca hayas conocido, esas estamos por verlas. Pero yo ahí encuentro un grave, ¿sí?, una grave esclusa de seguridad jurídica, una rendija que no permite que el uso registrado de la FIEL equivalga a no te conectaste y por ende también te tengo por sabedor del acto. No es lo mismo, no es lo mismo, porque el otro sí hay constancia, ¿sí?, electrónica si quieren, pero constancia. Del otro, nada más hay una presunción. ¿Sí me explico? No puede ser paralelo el tratamiento. Para mí, todo el tema de buzón tributario va a tener muchos problemas de implementación en cuanto los contribuyentes empiezan a presumirles estas notificaciones. Yo veo ahí un primer, y mucho de esta nueva legislación agarra la piedra angular al buzón. De hecho, eso es su bisagra para todas estas facultades. No se atienden estas facultades, no se demuestra la constitucionalidad de esto y se les cae. Yo no me pregunto, ¿la Corte se va a atrever? Porque ese es otro boleto. ¿La Corte se va a atrever? ¿La declararía inconstitucional? Los derechos constitucionales. Yo se lo voy a poner al revés. Yo creo que más bien que entre menos sean, más chance hay de oportunidad que lo estudien. Porque cuando ven una cascada de asuntos los órganos jurisdiccionales, al revés, les da miedo. Dice, mira, les damos la razón y ve todos los que van a ganar. Pero definitivamente así van a ser las afectaciones. Claro, y con lo que no. usted está manifestando, a mí me suena lo siguiente. Es cierto, la ponderación que es importante, y lo primero es la vida, luego los bienes, de la vida, las personas, Seguridad, sus bienes. la libertad. De acuerdo. Entonces, ¿por qué? Si para tutelar la vida, para tutelar la libertad, para tutelar su patrimonio, existe la presunción de inocencia, existe la obligación de la certeza jurídica, ¿cómo es posible que tu gobierno, a quien yo te estoy pagando con mis impuestos, ahora tú vas a atentar contra todos estos abanicos de derechos, yéndote por encima de ellos cuando los otros están primero? Y sobre todo a meras presunciones, a meras presunciones, ¿eh? Sí. Esa es la parte donde a mí me pone los pocos pelos de punta, porque no puede ser que una presunción valga más que el conocimiento real. ¿Dónde está la certeza? Y no, es pues constitucional. no hay.
No lo hay. Entonces, una situación de estas de notificación por buzón tributario, ahí hay una buena mina para mí. Hacer amparos. Para Bueno, primero recursos. No, los recursos legales de aquí no me gustan, amparo directamente. No más que por ser el tipo de norma, pues primero hay dos detalles que hay que considerar. Entra en vigor para personas morales hasta mediados de año, ¿sí? Del 2014, y para personas físicas se va hasta el siguiente año, ¿sí? Entonces todavía falta un tiempo para que vayan adaptando. Se supone, aparte, que ese buzón tributario también va a servir para que ustedes hagan promociones al fisco. El artículo 18 del Código Fiscal también cambió. Dice, para dirigirte al fisco será necesario lo siguiente: utilizar el buzón tributario. O sea, tú también tienes que subirle la información por ahí. Ya nada de que por escrito. Y ahí hay otro tema que también se va a tener que judicializar. Entonces, que si yo llego por escrito, en realidad, ¿no me van a querer dar ni acuse de recibo? No, no le puedo recibir. ¿Por qué? Porque tiene que usar el buzón tributario a fuerzas. Oiga, pero estoy haciendo una petición breve, pacífica, de todo. No, no te la acepto. Voy a traer un notario para que dé fe que usted me está rechazando mi escrito. O sea, ¿cómo lo va a tomar? No, es que la norma especial, que es el artículo 18, pues no habla de ya peticiones por escrito, nada más habla de promociones electrónicas. Pero la Constitución dice que las peticiones se deben de hacer por escrito. Ajá, octava Constitución. Así es, forma respetuosa. Entonces, y pacífica, no, y todo eso. Ahí vamos a encontrar otra colisión de derechos, ¿sí? Pero ya lo estoy viendo que están viendo cómo esto va a irse pegando. Es más, ¿quién ha ido a hacer una devolución de impuestos últimamente? A pedir un formato 32. ¿No hay contadores? Sí. ¿No? ¿Usted? ¿La puede hacer de forma escrita? No. No. ¿Verdad que lo obligan a hacerlo electrónica? Vía electrónica y no hay vuelta de hoja. ¿Qué pasa cuando la página está sobresaturada? ¿Todos los días? ¿Todos los días? O sea, tú quieres hacer una solicitud de devolución, está caída, todo el tiempo, está caída. Ahora que entró en vigor la ley antilavado, ahora este pasado 15 de octubre, si mal no recuerdo, o de noviembre. Sí. ¿Qué pasó con los avisos que tenían que presentar? Pues también estaba caído el sistema. No había posibilidad de presentar los avisos vía electrónica. Y las sanciones son terriblemente altas. Si han analizado la ley antilavado, vulgarmente llamada, se van a dar cuenta que no es cualquier cosa, pero no hay sistema. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? O sea, si ahorita sin el volumen actual que va a representar el buzón tributario hay problemas de implementación, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se garantiza aparte que las notificaciones fueron realizadas en el buzón tributario? Sí, va a haber periciales en informática seguramente, ¿sí? Ya ahora en vez de cuestionar las notificaciones como antes, como hoy se hacen, acerca de que no nombraste 2 testigos, no preguntaste dónde estaba el destinatario y no lo hiciste constar y no pusiste la hora hábil en la que se realizó, ¿sí? Todas esas formalidades que hoy día sirven para judicializar un problema, pues no, van a ser sustituidas ahora por: ofrezco la pericial en informática del fulano de tal para acreditar que esa notificación nunca llegó al buzón tributario. Por lo menos yo el día que la consulté no aparecía nada. Y yo me conecto todos los días. Y no había nada. No, pero es que en el sistema parece que sí había. A ver, vamos a entrar a una fase probatoria ahora, pero que ya no va a tener que ver con el levantamiento del acta y sus formalidades, sino con el hecho de que la información estuvo ahí disponible o no estuvo. Esas van a ser ahora los problemas de notificación, ¿sí? Esos van a ser ahora los problemas de notificación. Otro, 134 y 137. Esos 2 artículos, como todos ustedes saben, son los que regulan las formalidades de notificación en el actual código y siguen haciéndolo en el nuevo código. Pero aquí hay 2 cuestiones que me saltan a la vista. La ley confunde notificación personal con buzón tributario y las analoga. En algunos les da tratamiento similar y en otros los separa, como si fueran 2 cosas distintas.
Dice el 134, la notificación de los actos administrativos, incluyendo los que se pueden recurrir, se harán, fracción 1, personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en buzón tributario. Aquí lo separa, sin duda. Cuando se trate de citatorios, actos, etcétera. Y luego fíjense cómo va acá en el 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo, o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de 6 días, o bien la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario. Cuando la notificación le dejará citatorio en el domicilio, o bien le comunicará el citatorio a través del buzón tributario. Pero la norma primero establece como condición, primero de acudir, y si no lo encuentra le dejará citatorio en el domicilio, pero si no lo encuentra lo hará en el buzón tributario. A ver, ¿cómo se va a hacer constar que no estaba? Se va a ir directo a la última hipótesis. Por eso, pero ¿para qué le dejas un citatorio si en el buzón tributario hay la presunción de que se va a hacer la notificación realmente? O sea, ¿qué citatorio necesitas hacer ahí? Entonces, la norma está redactada con elementos de la anterior legislación y con lo que pretende incorporar del buzón tributario. Pues ya no van a existir los citatorios, en teoría, pero aquí me dice que debe dejarle citatorio o a través del buzón tributario, con el agravante de que el o, ¿sí?, se refiere a casos en que no encuentre al destinatario. Pues entonces, ¿en qué mundo estamos? Yo entiendo que el o puede ser disyuntivo, ¿sí? Sí, pero el citatorio tiene como referencia no encontrar a alguien. Entonces, ¿qué, vas a expedirle un citatorio así nomás? ¿De inmediato en el buzón electrónico? Pues no, pues mejor es la notificación y ya. Y ya. No hay necesidad de citatorio. Y luego fíjate el segundo párrafo. El citatorio que se refiere a este artículo será siempre para la espera antes señalada. Que la madre. Y si la persona citada o su representante no esperaran, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, se hará por medio del buzón tributario. Otra vez, tienen que acudir pues para que se hagan constar todas estas circunstancias y proceda la notificación por buzón tributario o no. Porque entonces, ¿cómo demonios van a hacer constar que siempre es para la espera? Se practicará la diligencia con un vecino o y en caso de que se negasen, se hará por medio del buzón. Pues ¿cómo se va a hacer constar si no va directo a buzón? Ni el citatorio ni el acta de notificación. Todo esto tiene que ver con la redacción anterior del código. Pero lo agarraron así como que, pues así, hombre, nadie se va a dar cuenta, no sé. No sé cuál fue la génesis de la norma. Me acordé de un coñac. Es que es viernes. Fíjense el 137 original, bueno, actual, vigente. El párrafo que acabo de leer. Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la esperante señalada. Pues sí, pero acá, en el nuevo código, el citatorio que se refiere a este artículo será siempre para la esperante señalada. O sea, elimina la referencia de procedimiento de ejecución, lo deja para el citatorio nada más. ¿Sí? Pero no adecua en el resto de la norma. En fin. Y luego, en caso de requerimiento de pago que se hace referencia en el artículo 151 de este código, en el nuevo código dice, el 151 es parte de la normatividad que establece cómo se va a cobrar. En caso del requerimiento de pagos que se hace referencia al artículo, no pueda realizarse personalmente porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada, se ignore su domicilio, se desaparezca, bla, bla, ¿sí? La notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del buzón tributario. Pues entonces, a ver, no está la persona localizada, no se pudo notificar tampoco en donde están los bienes, que se acuerdan que es el principio del 152. En caso de que no sea posible, el acta de requerimiento de pago y embargo será a través del buzón tributario. El requerimiento de pago y el embargo, para acabar pronto,
es un acto administrativo que se construye en el momento de la diligencia, no es un acto administrativo que se genera y te notifican como si fuera una orden de visita. ¿Sí me explico? O sea, exige interactuar con el destinatario del acto. Si no se puede interactuar con el destinatario, entonces no puede haber requerimiento de pago, señores. Pues digo, hasta por obviedad lógica. ¿A quién le requerí el pago? ¿Y qué me contestó? ¿Que sí o que no? No, pues no contestó nada porque se lo envió al buzón. Y no se conectó en 3 días. Se tiene por sabedor del requerimiento de pago. Pero dijo sí o dijo no. Pues no sabemos. ¿Por qué no contestó? O sea, ¿cómo? ¿Una negativa ficta en los particulares también? Ok. ¿Sí me explico hacia dónde voy llevando esto? La implementación de estas normas va a ser un soberano dolor de cabeza también para la autoridad, ¿eh? Claro que la autoridad siempre va a presumir a favor de la autoridad. Yo ya te lo hice, yo ya cumplí, ¿sí? Pero no deja de ser un problema, o sea, ¿hay incertidumbre jurídica? Sí, efectivamente, la hay. La hay y no va a poder, va a ser muy difícil que el Poder Judicial, que actualmente lo hace, construya una argumentación que diga, no, es que debe entenderse de esta forma la norma y entonces tú te friegas. Va a estar muy difícil para mi punto de vista. O sea, vamos a tener que entrar pues ya no con broncas o jurídicas, sino de problemas de raciocinio simple, o sea, de lógica llana. Eso es lo primero que va a haber problemas. No vamos a hacer ningún receso porque por si es poquito, vámonos recio. ¿Qué otra cosa cambió? Responsabilidad solidaria de socios accionistas. Ustedes oyeron muchos ruido en los medios de información acerca de que ya iba a ser responsabilidad solidaria de forma inmediata, que ya le iban a poder cobrar ya sea a la empresa o directamente al socio y a uno de ellos incluso. Eso no pasó en la Cámara de Diputados, la de senadores ya ni llegó, esa reforma, pero sí quedó una modalidad que no estaba en el código vigente. ¿Cuál es? Que ahora la responsabilidad solidaria de socios y accionistas es solamente aquellos socios que hayan tenido el control efectivo de la sociedad. ¿Y qué es control efectivo de una sociedad? Socios o accionistas. Fíjate. Da las hipótesis hasta eso, pero son unas hipótesis que dices tú, bueno, pues ¿cómo se van a interpretar estas hipótesis? Pues a tu leal saber y entender, supongo, porque fíjate cómo va. Artículo 26, fracción décima. Aquí está. Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. Inciso A, imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Entonces, la primera forma de saber que hay control efectivo es que impongas decisiones en las asambleas. ¿Qué? ¿Con manotazo? Ya dije que va a ser así. ¿O cómo? Pues no hay una votación, no hay un porcentaje de acciones que representa X número de votos. Ah, no, aquí habla así abstracto. Imponer decisiones en las asambleas de accionistas o de socios. O sea, que si es un socio minoritario que tiene el 1% de la sociedad, se impone, habrá un control efectivo. Pues, ¿sí? O el caso del socio fantasma, que realmente nomás prestó su nombre y firma para aparecer, resulta que ese es el que tiene el control efectivo. Porque así se hizo constar en el acta. Ahí dice que fulano vino y manoteó y nos amenazó a todos y dijo que nos iba a hacer algo malo. O no sé. Pues a lo que voy yo es que este tipo de redacciones así ambiguas, pues obviamente, pues para mí que llevan dedicatoria a los políticos, ¿no? O sea, no, el político nunca le va a caer, ¿sí? Va a caer al otro que ni siquiera sabe que es socio, pero que dice el acta que él fue el que se impuso en una decisión que a la larga afectó los intereses del fisco. Yo lo veo así.
porque es una reacción tan ambigua que dices, bueno, ¿quién habrá hecho esta norma? La siguiente hipótesis de control efectivo sí es más real: mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. Eso es objetivo. Eso sí implica de que, a ver, yo soy el dueño del negocio en su mayoría, ¿se impone tal decisión? Todavía. Dirigir la administración, estrategia o principios o principales políticas de una persona moral a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Ahí volvemos otra vez a la ambigüedad. Dirigir la administración por cualquier otra forma, hagan de cuenta. Sí, que haga esas acciones, sí, pero de cualquier forma, por interpósita persona quizás. Es que yo hice lo que me mandaba el socio. O de cualquier otra forma. Ya aún ustedes han visto jurisprudencias de la Corte donde dice que este tipo de ambigüedades no siempre conduce a inconstitucionalidades, porque hay un eje rector de la norma que establece que al final que haya un encauzamiento, por ejemplo en este caso, de la imposición de la decisión. Pero a mí se me sigue siendo ambiguo. La única que se me hace buena es la del inciso B, control accionario. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí aparece que ustedes más del 50, ustedes tienen el control efectivo, punto. Y es responsabilidad solidaria. Pero de todas las otras normas, las otras hipótesis son de ambigüedad para mí. Ahí está una tesis. Y luego eso fue lo único que cambió realmente en la solidaridad de los socios, ¿sí? Que aparte está mal expresado porque realmente es una responsabilidad subsidiaria, no solidaria. El código dice que el socio, el código actual y el que va a entrar en 2014, en esa parte siguió igual, dice que el socio solamente va a responder cuando la empresa a la que pertenece no pueda en la parte que haya dejado de pagar. Pues ¿cómo se llama esa responsabilidad? Pues sí, no es solidaria, pero el código le dice solidario a todo. Le dice solidario, por poner un ejemplo, a la compra de un vehículo con gravámenes. A ver, espérame, ¿qué es solidaridad? La técnica legislativa pues no es así buena, ¿verdad? Y se sigue manteniendo deficiente para mi gusto. Pero pues nada tienen que ver o no toman en cuenta la subsidiariedad o la responsabilidad objetiva, que en este caso de los gravámenes de un carro, por ejemplo, una tenencia que debe, bueno, aquí en Durango ya no tienen tenencia, ¿verdad? Felicidades. Pero en otros estados, en otros todavía. La responsabilidad objetiva es a quien aparezca como dueño del vehículo. No me vayas a decir que vaya y le cobre al anterior dueño, porque no pagó en su tiempo. Debe el propietario, punto, ya. ¿Quién eres? ¿Eres tú? Pues tú eres. Pero también